Bienvenidos de nuevo a esta investigación de Paper Connections. Hoy continuamos nuestra serie monumental, dentro de la Revolución Haitiana. En el episodio 1 escuchamos el terror del padre Thomas. Ahora, en el episodio 2, nos enfrentamos a un rompecabezas logístico e histórico asombroso. ¿Cómo logró este frágil pedazo de papel sobrevivir a un imperio en colapso, cruzar un océano plagado de peligros y llegar hasta nosotros hoy? Pues mira, es que es un auténtico milagro de la supervivencia material. A ver, cuando observamos físicamente esta carta fechada en 1797, no estamos viendo el típico papel derivado de la pulpa de madera al que estamos acostumbrados. Claro, ese papel actual se vuelve quebradizo y amarillo en 2 días, como quien dice. Exacto. La razón fundamental por la que este documento existe hoy reside en su materialidad. Es papel de trapo. Es decir, está fabricado a partir de fibras entrelazadas de lino y algodón recuperadas de ropas viejas. Y supongo que eso le da una resistencia completamente distinta, ¿no? Totalmente. Ese proceso de manufactura le otorga un gramaje, una flexibilidad y una resistencia estructural frente al tiempo y la humedad que son excepcionales. Fíjate que hay otro elemento que me fascina, y es la tinta, porque añade otra capa de resistencia física brutal. Desde luego, porque no es tinta a base de carbón o tintes superficiales, estamos hablando de tinta ferrogálica. Ojo con esto, que para quienes nos escuchan es fundamental entender cómo funciona mecánicamente. Se creaba mezclando sulfato de hierro con los taninos extraídos de las agallas de los robles. Eso es. Y al aplicarla, la tinta literalmente reacciona con el aire. Se oxida y quema las fibras del papel de lino. Que es por lo que adquiere ese tono marrón descolorido con los siglos, casi royendo el papel, pero manteniendo un trazo que es imposible de borrar sin destruir la página. Ni más ni menos. Esa permanencia química es la que preserva la historia. Y bueno, luego resulta cautivador observar la mecánica de los pliegues, porque en aquella época no existían los sobres fabricados en masa. Ya, claro. El famoso candado de papel. Tal cual. La propia hoja de la carta se doblaba sobre sí misma mediante cortes y pliegues específicos. Era un rompecabezas tridimensional que luego se sellaba herméticamente con cera. Y romper ese sello sin rasgar la carta era prácticamente imposible. Privacidad garantizada al 100%. Exacto. Y por cierto, es importante recordar a nuestra audiencia que este manuscrito original está redactado en francés, el idioma burocrático de la aristocracia colonial. Pero nosotros vamos a hacer toda nuestra disección y el análisis del subtexto íntegramente en castellano. Pues entrando ya en ese análisis, hay un detalle visual que corta la respiración en la esquina superior izquierda de la primera página. Esa única palabra escrita con una caligrafía tan firme. Sí, duplicata. A ver, cuando vi eso tuve que detenerme, porque mandar una carta importante a través del Atlántico en 1797 era jugársela a un nivel absurdo. Era un juego de azar contra las tormentas, la guerra y los piratas. No existía un servicio postal garantizado, ni de broma. Era mandar un mensaje y rezar. Por eso, esa palabra, duplicata, captura perfectamente la desesperación logística de la época. Totalmente. La mecánica de la correspondencia transatlántica en tiempos de conflicto internacional dictaba una regla de oro. Si la información del mensaje tenía una importancia financiera vital, el remitente estaba obligado a escribirla al menos 2 veces. Para entregar los manuscritos idénticos a 2 capitanes diferentes, entiendo. Exacto, en 2 barcos mercantes distintos, zarpando en fechas diferentes. Se enfrentaban a conjuntos de probabilidades completamente independientes. O sea que el hecho de que hoy estemos examinando la copia marcada como duplicata significa algo terrible para la original. Pues que el manuscrito original, casi con total seguridad, yace devorado por la sal en el fondo del Mar Caribe. ¡Qué barbaridad! Pero claro, esa misma estrategia logística nos plantea una pregunta ineludible. Antes de seguir la ruta física de este papel sobreviviente, tenemos que examinar el tablero de ajedrez completo. Claro, el contexto. ¿Por qué alguien se arriesgaba y gastaba una fortuna enviando correo comercial desde una zona que literalmente estaba ardiendo hasta los cimientos? Pues la respuesta no está en la carta, está en la realidad macroeconómica de lo que era Saint-Domingue en ese momento. Y es una inmersión histórica que no podemos pasar por alto. Fíjate que Saint-Domingue abarcaba apenas el tercio occidental de la isla de La Española, una superficie de tierra topográficamente accidentada. Muy pequeña, menor que el actual estado de Maryland, para hacernos una idea. Eso es. Y sin embargo, esta minúscula franja tropical controlaba los mercados globales de una manera que hoy cuesta concebir. Las cifras son de locos.
De esos campos salía el 40% de todo el azúcar y el 60% de todo el café que consumía el mundo entero. Esas proporciones son asombrosas. Es decir, ese minúsculo territorio caribeño generaba un valor financiero líquido muy superior a todo el oro y la plata que el Imperio Español sacaba de México y Brasil combinados. Una locura económica, sí. Las majestuosas fachadas de piedra, los bulevares y los teatros de ciudades portuarias francesas como Nantes y Burdeos se financiaron directamente con el sudor extraído de esta colonia. Porque no debemos imaginar esto como una simple economía agrícola pastoral. Era un complejo industrial masivo. Una maquinaria brutal diseñada con la más sofisticada ingeniería financiera, desde luego, y sostenida por una opresión legal implacable. Gran parte de esta arquitectura de extracción masiva fue financiada por el capital inversor holandés décadas atrás, ¿verdad? Efectivamente. Fueron ellos quienes introdujeron la tecnología del molino de 3 rodillos verticales. Esta innovación mecánica transformó la molienda de la caña por completo. Claro, en lugar de moler de forma intermitente, los 3 rodillos permitían un proceso continuo de trituración. Eso es. Pero para alimentar esa bestia mecánica, con sus inmensos acueductos de piedra y sus calderas de cobre hirviendo día y noche, se requería algo espeluznante. Un flujo constante e inagotable de trabajo humano. Y eso se garantizó mediante el terror institucionalizado del Código Negro francés. Y aquí es donde me detengo porque me resulta genuinamente incomprensible desde una perspectiva académica. A ver, cuéntame. Hablemos de los números que sostenían esa estratificación. Tenían a 500.000 de seres humanos esclavizados, trabajando hasta la muerte en esos molinos. 500.000. Frente a apenas 50.000 personas libres en toda la colonia. Divididas además entre los grandes terratenientes blancos, los pequeños blancos y la gente de color libre. Estamos hablando de una proporción demográfica explosiva de 10-1. Tienes a una élite hipereducada obsesionada con los números. Sí, calculando cada gasto al milímetro. Exacto. ¿Cómo es posible que calcularan la fricción de un engranaje de cobre o los márgenes de beneficio de un acueducto hasta el último céntimo, pero fueran incapaces de ver que construir su imperio sobre un polvorín humano de 10 contra 1 era un suicidio matemático absoluto? Pues porque presenciamos la ceguera endémica del capital extrema. Estaban tan deslumbrados por la rentabilidad sin precedentes de sus hojas de balance en París que perdieron la perspectiva. Perdieron por completo la capacidad de ver a la población esclavizada como seres humanos, básicamente. Totalmente. Seres humanos con agencia, inteligencia y capacidad de organización táctica. En la contabilidad de las plantaciones, los redujeron mentalmente a simples unidades de desgaste. Partidas de inventario que se reemplazaban anualmente, equivalentes a los engranajes de cobre de sus molinos. Tal cual. Esa incapacidad cognitiva y sociológica para procesar el peligro inminente es exactamente el fenómeno psicológico que encontramos codificado en las palabras del padre Tomás. Y esa ceguera corporativa hace que las palabras de esta carta sean escalofriantes cuando las analizamos de cerca. Volvamos al texto. Venga. El padre Tomás escribe desde Croix de Bouquets el 8 de junio de 1797. Y describe una, y cito textualmente su caligrafía, desafortunada separación y una partida tan precipitada. A ver, leído de forma aislada suena una queja ligera. Suena a la queja de un aristócrata parisino que ha perdido su carruaje para asistir a la ópera, verdaderamente. Pero es fascinante porque representa el eufemismo aristocrático llevado a su límite más extremo. Ese lenguaje de salón tan sumamente educado es solo una máscara. La máscara de un pánico absoluto. Detrás de esas palabras de partida precipitada, lo que realmente está describiendo es a una familia de la alta élite metiendo frenéticamente joyas, oro y títulos de propiedad en baúles. A las 3 de la madrugada, huyendo desesperados hacia el muelle para salvar sus vidas. Eso es. Mientras a sus espaldas, todo su imperio hídrico, las mansiones y los campos de caña arden hasta los cimientos, iluminando la noche. Y el colapso de esa ceguera se materializa en otra frase que detiene el aliento en la carta. La de la llanura, ¿verdad? Sí. Al relatar cómo las tropas expedicionarias logran recuperar temporalmente el control de la llanura tras meses de combates, el padre Tomás anota casi con sorpresa que los soldados no encontraron en las plantaciones a todos los negros. Esa ausencia física masiva lo cambia todo. No es solo un detalle militar, es el fin de la economía. Es el momento exacto en que la maquinaria global se detiene de golpe. Y esto nos exige hacer una pausa para una tangente histórica obligatoria sobre la brillantez asimétrica del general Toussaint Louverture. Desde luego.
porque las potencias europeas esperaban librar batallas campales clásicas, con infantería en formaciones cerradas según la doctrina de la época. Pero Louverture no cometió el error de jugar bajo sus reglas. Utilizó el terreno montañoso para organizar retiradas estratégicas, dejando a las tropas extranjeras atrapadas en la costa. A merced del arma más letal del Caribe, que era la fiebre amarilla. Exacto, que diezmó a los ejércitos europeos y simultáneamente ejecutó lo que podríamos definir mecánicamente como la huelga general más masiva y radical de la historia. Las personas esclavizadas simplemente abandonaron en masa las zonas de producción. Y sin la sangre y el músculo humano que alimentaba los rodillos, esos complejos molinos financiados con fortunas holandesas se convirtieron instantáneamente en montañas de chatarra inútil. El capital físico perdió todo su valor sin la mano de obra, y en medio de esa llanura llena de molinos oxidados y tribunales reducidos a cenizas, llegamos a la petición central de la carta. Que resulta ser un absurdo legal monumental. Absoluto. El padre Tomás redacta este documento para exigirle a Monsieur Rousseau el cobro de una deuda que asciende a 28.264 libras. Una auténtica fortuna. Mi pregunta obligada es, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿por qué gastar tinta, papel, cera y fletar barcos reclamando dinero basado en plantaciones destruidas? Sobre todo cuando todo el poder judicial de la isla que podría obligar a pagar esa deuda ya no existe. Exactamente. Pues porque, frente a la destrucción física, presenciamos el triunfo psicológico de la ficción burocrática. Aferrarse al papel. Sí. Cuando los campos de caña se queman y el orden militar de un imperio se desmorona frente a sus ojos, la élite no tiene más remedio que agarrarse a sus libros de contabilidad como a un salvavidas intelectual. El libro mayor es la única realidad estructurada que conciben que sobrevive al fuego. Apuestan fehacientemente a que lograrán reencontrarse y establecerse en el exilio. En Norteamérica o Europa, sí. Creen que los contratos firmados y las deudas seguirán siendo el lenguaje que los una. El sistema financiero en su mente se niega a morir. Aunque la tierra que lo respaldaba haya desaparecido. Entonces, sigamos el rastro físico de esta apuesta financiera en movimiento. El 18 de junio, el padre Tomás añade una postdata apresurada al final de la hoja. Se ha levantado el asedio militar de la ciudad de San Marc. Y esto abre una minúscula y peligrosa ventana de oportunidad. Nuestra carta sale de Croix-de-Bouqués, recorre unas 8 millas a través de una zona de combate activo, esquivando patrullas hasta llegar a los muelles de Puerto Príncipe. Y allí es cargada en un mercante y entra directamente al peligroso Paso de los Vientos. Que mecánicamente hablando, ese estrecho marítimo era en ese momento una trampa mortal absoluta. Una trampa mortal configurada por la geopolítica de 1797. Estamos en pleno apogeo de lo que se conoce como la cuasiguerra. Un conflicto naval feroz, aunque no declarado formalmente, entre la recién nacida República Francesa y los jóvenes Estados Unidos, ¿no? Eso es. Los corsarios franceses, actuando con patentes de corso de su gobierno, convirtieron esas rutas de escape del Caribe en su coto de caza privado. Patrullaban el Paso de los Vientos interceptando todo el tráfico. Solo durante ese año, capturaron y saquearon 316 buques mercantes estadounidenses. Imagínate, cualquier barco que intentara sacar esta carta de la isla enfrentaba una probabilidad altísima de ser abordado a cañonazos, su carga confiscada y sus sacas de correo simplemente arrojadas por la borda. Pero nuestra frágil hoja de papel de trapo, duplicata, contra todo pronóstico, sobrevive a los cañones y a los abordajes corsarios. Es increíble. Pero ojo, que antes de tocar puerto seguro, choca contra un muro invisible pero igualmente formidable. El matasellos de llegada indica que tocó tierra el 19 de agosto en Filadelfia. Tardó 62 días en hacer un viaje que debía ser muchísimo más corto. Y esa enorme demora nos arrastra a otra realidad terrorífica de la época, que es la contención epidemiológica. Filadelfia, que en ese momento era el corazón político de Estados Unidos, vivía bajo la sombra del terror sanitario, claro. Apenas 4 años antes, en 1793, una epidemia apocalíptica de fiebre amarilla había barrido la ciudad, dejando miles de muertos. Y los ciudadanos sabían perfectamente que el vector original de esa plaga habían sido los miles de refugiados franceses y sus esclavizados que huían de la misma revolución caribeña. Por eso, para 1797, la ciudad había implementado una cuarentena marítima implacable. El barco que transportaba nuestra carta no pudo atracar. Fue forzado a fondear en las aguas del río Delaware frente a la estación de cuarentena en State Island.
Allí permaneció retenido durante semanas, sometido a rigurosas y lentas inspecciones médicas. Mientras las autoridades sanitarias comprobaban que nadie desarrollaba la fiebre, la burocracia postal esperaba en los muelles. Y reflexionar sobre ese recorrido subraya el absoluto milagro documental que tenemos delante. A ver, pensemos en lo que estamos sosteniendo. Es que la abrumadora mayoría de los archivos coloniales y notarías de Saint-Domingue fueron sistemáticamente destruidos durante la Revolución. Las pruebas físicas de propiedad de seres humanos ardieron. Que un papel logre sobrevivir a las llamas de la rebelión, a la pólvora de los corsarios franceses, al fango militar y a las restricciones de una cuarentena epidemiológica, es una anomalía asombrosa. Y cuando por fin los inspectores médicos liberan el cargamento y el sello toca la tierra norteamericana, su dirección de entrega nos revela otra trama. Sí, nos revela que su destinatario forma parte de una red de poder sumamente oscura. Exactamente. La instrucción de entrega en la cubierta exterior de la carta señala que el remite es para Monsieur Rousseau, pero la ruta indica vía Filadelfia, para ser entregada en Burlington, en el estado de Nueva Jersey. Que a primera vista parece un simple desvío postal, la verdad. Pero no lo es. Esa distinción geográfica, el mero hecho de cruzar un simple río, esconde una estrategia de evasión legal brillante y profundamente despiadada por parte de esta élite exiliada. Porque para comprender por qué esa dirección es una obra maestra de la manipulación, necesitamos profundizar en cómo funcionaba mecánicamente la geografía legal de la esclavitud en Norteamérica. Sabemos que Monsieur Rousseau era sobrino del difunto Tourbé de la Mar, un miembro de altísimo rango de la aristocracia de las plantaciones. Y Filadelfia era indiscutiblemente la capital cultural y financiera del exilio caribeño en Norteamérica. Allí estaban sus bancos y sus contactos. Entonces, ¿por qué establecer su residencia oficial justo al otro lado del río Delaware, en la pequeña localidad de Burlington? Pues la respuesta se encuentra en los engranajes de la legislación estatal. El estado de Pensilvania había promulgado una histórica ley de abolición gradual en el año 1786. Y el mecanismo legal de esta ley establecía que cualquier persona esclavizada que fuera llevada dentro de los límites del Estado quedaba automáticamente y legalmente libre tras cumplir 6 meses de residencia ininterrumpida. Y no era una ley de adorno. Las vigorosas sociedades abolicionistas de Filadelfia vigilaban los puertos, implacables, cazaban a los aristócratas franceses, refugiados en los tribunales para forzar la emancipación de su fuerza de trabajo cautiva. Pero, claro, cruzando el río en Nueva Jersey, el marco legal era un universo completamente paralelo. Era un escudo protector perfecto para sus intereses. Tal cual, el estado de Nueva Jersey, dominado por otros intereses agrícolas, no legisló su propia abolición gradual hasta muchos años después, en 1804. La maniobra logística era más que evidente. Al establecer su base residencial en Burlington, Monsieur Rousseau y otros terratenientes exiliados podían usar el ferry. Cruzaban el río Delaware por la mañana, realizaban sus vitales negocios financieros y reuniones en los bancos de Filadelfia y regresaban a dormir en Nueva Jersey por la noche. Es perverso. Al mantener su residencia y la de su servidumbre en Burlington, interrumpían los 6 meses requeridos por Pensilvania. Protegiendo bajo la jurisdicción de Nueva Jersey su llamada propiedad humana, que seguía amparada legalmente bajo la esclavitud. Lo que nos demuestra que esta diáspora de élite no eran simples víctimas buscando refugio de la guerra. Luchaban con uñas y dientes en los tribunales extranjeros para mantener intacto su estatus y su control. Ojo, observemos por ejemplo los registros vitales de la viuda Volumbrun, cuyo nombre de soltera era Marie-Jeanne Drouillard, la hermana del mencionado Tourbé de la Mar. Su caso es tremendo. En noviembre de 1796, al percibir que el colapso es total, fleta un bergantín entero, el Mary Ann Elizabeth, para huir de la isla. Pero se niega en rotundo a escapar ligera de equipaje. Exige y obliga a 20 personas esclavizadas a embarcar con ella hacia el norte. Rehusando concederles la libertad incluso en medio del apocalipsis de la guerra. Y el destino de ese barco subraya la ferocidad de su empeño. Sufren un dramático naufragio en los escollos de las Islas Bahamas. Alcanzan el puerto de Nueva York. Su inquebrantable determinación por mantener cautivas a esas 20 personas a través de un naufragio y un desplazamiento internacional nos demuestra algo muy claro. Que para esta aristocracia, el exilio nunca se concibió como una rendición definitiva.
Lo concibieron puramente como un traslado temporal de sus operaciones logísticas y financieras. Y al incrustarse en esta nueva geografía, la historia nos golpea con una ironía verdaderamente monumental. Una que revela cómo el capital a menudo silencia a la ideología. Totalmente. Hablamos del hijo de esta misma familia exiliada y esclavista, Jean-Vincent Amédée Drouillard. Que se asienta en la región y con el tiempo se eleva en la sociedad local y termina contrayendo matrimonio con una joven de la élite norteamericana, Marie Louise Elizabeth Baker. Lo asombroso es descubrir quién es el padre de la novia. Resulta ser nada menos que Hilary Baker. Un nombre clave en la historia local. Hilary Baker no solo ocupaba el cargo de alcalde de la ciudad de Filadelfia, en su currículum cívico ostentaba el título de cofundador y líder activo de la Sociedad Abolicionista de Pensilvania. O sea, era uno de los arquitectos principales de la misma red legal dedicada a rastrear y enjuiciar a estos esclavistas franceses para despojarlos de sus cautivos. Es una paradoja que desafía toda lógica moral. O nos revela una verdad estructural ineludible sobre el funcionamiento del poder. Esta aristocracia de las plantaciones caribeñas, al llegar a Norteamérica, no se dispersó al azar por el territorio como refugiados desvalidos. ¿Qué va? Analizaron el terreno y se incrustaron de manera sumamente calculada en las más altas esferas sociales, políticas y financieras de la joven república. Nos demuestra empíricamente que, a puertas cerradas, las lealtades de clase, los linajes europeos y la promesa de capital intergeneracional pesaron muchísimo más en la balanza que la moralidad pública o las plataformas políticas. Y hablando de los flujos de capital, no podemos entender esta asimilación sin abordar una conexión macroeconómica vital que las fuentes revelan. Claro, el mito de que Estados Unidos y el Caribe francés recién se cruzaron durante este éxodo masivo. Es falso. La realidad mecánica es que ya conformaban un circuito económico profundo, interdependiente y altamente lucrativo décadas antes. Las colonias de Nueva Inglaterra, impulsadas por familias de enorme poder como los Brown de Providence en Rhode Island, desarrollaron industrias navieras enteras. Industrias dedicadas exclusivamente a abastecer el apetito insaciable de estas islas, ¿verdad? Era un engranaje de suministro perfecto. El sistema de monocultivo en Saint-Domingue era tan radical, todo el terreno estaba tan absolutamente dedicado a la caña de azúcar, que la colonia era incapaz de producir suficiente alimento agrícola para sostener a su propia población esclava masiva. Y aquí intervenía Norteamérica. Nueva Inglaterra enviaba enormes cargamentos de madera serrada para fabricar los barriles, exportaba caballos para hacer girar los molinos secundarios y despachaba toneladas de pescado salado de baja calidad. El sustento calórico básico diseñado para mantener vivos a los esclavizados, tristemente. A cambio de estos suministros vitales, los barcos norteamericanos llenaban sus bodegas con la espesa melaza caribeña. Navegaban de vuelta a Rhode Island, destilaban esa melaza para producir ron, y luego utilizaban ese licor como moneda de cambio para comprar a más seres humanos en África Occidental y cerrar el triángulo comercial. Era una arteria logística masiva que literalmente construyó y enriqueció las infraestructuras de las ciudades costeras norteamericanas. Entender esa simbiosis económica hace que comprendamos por qué el colapso repentino de este motor azucarero caribeño tuvo ondas de choque que terminaron reescribiendo la geografía física mundial. De una manera espectacularmente drástica, además. Cuando Napoleón Bonaparte comprendió finalmente que la revolución haitiana era militarmente imparable, su gran plan imperial atlántico colapsó. La riqueza azucarera de Saint-Domingue estaba perdida para siempre, y con ella el propósito de otros territorios. Exacto. El vasto e inexplorado territorio de Luisiana, que la corona francesa poseía en el continente norteamericano, había sido concebido estratégicamente con un solo propósito: ser el inmenso granero continental que produciría trigo y madera para alimentar a la colonia caribeña. Al desaparecer la colonia, Luisiana se volvió repentinamente un pasivo logístico inútil y costoso de defender para Francia. Lo que desencadenó un efecto dominó geopolítico asombroso. Napoleón, desesperado por obtener liquidez rápida para financiar sus inminentes guerras en Europa, tomó una decisión muy pragmática: vender la mitad del continente norteamericano a los Estados Unidos. Por la suma de $15 millones, Thomas Jefferson firmó la compra de Luisiana. De manera que el levantamiento de las personas esclavizadas en una isla del Caribe, con sus tácticas de huelga y desgaste, duplicó el tamaño territorial de los Estados Unidos de un plumazo. Es de una magnitud histórica apabullante.
Todos estos hilos entrelazados nos exigen recapitular y contemplar la verdadera magnitud del viaje que ha realizado nuestro frágil pedazo de papel de trapo. Desde luego, es una hoja entintada que sobrevivió a los incendios deliberados de los cañaverales y cruzó un fango militar sangriento. Presenció el colapso administrativo del Imperio francés, el repliegue humillante del ejército británico y la ruina absoluta del imperio privado de las plantaciones. Navegó, esquivando los cañones de los corsarios atlánticos, y superó la rigurosa cuarentena de la letal fiebre amarilla. Y todo ello simplemente para aterrizar en una base de operaciones meticulosamente diseñada por estos exiliados esclavistas a orillas del río Delaware, en Nueva Jersey. Sin embargo, antes de cerrar el archivo de esta carta, hay un epílogo profundamente perturbador sobre el que debemos reflexionar. Hablábamos de cómo, frente a las llamas, la élite se aferró a la ficción de la burocracia y al libro de contabilidad. Y resulta que, trágicamente, esa fría e implacable burocracia triunfó a largo plazo. Es un pensamiento que queda flotando sobre este papel. La permanencia de un registro financiero demostró tener más fuerza que la memoria de las vidas humanas que destruyó. El papel sobrevivió al océano para reclamar sus 28.000 libras, pero los nombres de los hombres y mujeres que cortaron la caña se borraron de la historia. Y en el año 1825, bajo la amenaza directa de un bloqueo militar y una flota de cañoneras, el gobierno de Francia forzó a la joven y aislada nación de Haití a firmar una extorsión nacional. Una extorsión equivalente a 150 millones de francos, supuestamente para indemnizar a los herederos de estas mismas familias exiliadas que venimos siguiendo. Fue una asfixia económica planificada. Obligaron a una nación libre a compensar a sus antiguos amos torturadores por la propiedad perdida. En una perversa contabilidad donde esa propiedad incluía el valor monetario de la propia libertad física de los ciudadanos haitianos. ¡Qué terrible! Esta extorsión monumental ahogó de raíz todo el desarrollo económico de la nueva república, sumiéndola en una espiral de deuda monstruosa que se continuó pagando año tras año hasta el increíble año de 1947. Fue literalmente la venganza final fría y calculada del libro de contabilidad. Y precisamente por esa sed de control que nunca desapareció, el verdadero misterio de nuestra investigación no concluye en Burlington. Para terminar, debemos volver los ojos por última vez al misterioso autor que desencadenó todo esto. El padre Thomas. El hombre que firma el papel en la primera página asegurando, con tono compungido, estar extremadamente viejo, gravemente enfermo y esperando pacíficamente la llegada de la muerte, estaba de hecho magníficamente equivocado sobre su propio final. Profundamente equivocado o quizás deliberadamente engañoso, porque si escudriñamos el subtexto final de la carta, él mismo revela, casi como un detalle menor, algo perturbador. Que retiene activamente a grupos de personas esclavizadas y mulas de carga que fueron dejadas a su cuidado, especifica que los mantiene para su uso personal y estratégico. Y este detalle destruye la fachada. Lejos de ser un simple clérigo observador o una víctima periférica arrastrada por los acontecimientos, el padre Thomas se revela como un engranaje central y operativo de esta implacable aristocracia. Administrando fríamente su capital humano y financiero entre las ruinas. Y las pistas documentales que hemos recopilado nos indican claramente que el rastro del padre Thomas, de Monsieur Rousseau y de la red de los Druyard no se detiene en los cómodos salones del norte. Las fuentes señalan que abandonarán la ribera del Delaware, sí. Prepararán sus baúles nuevamente y descenderán hacia el sur profundo, dirigiéndose hacia el opresivo calor, el fango y los intrincados pantanos de Nueva Orleans. Prometemos a quienes nos escuchan que en la parte 3 de esta monumental serie rastrearemos todo esto paso a paso. Veremos cómo esta élite incombustible no buscaba la paz, sino que intentó resucitar, ladrillo a ladrillo, su brutal imperio del azúcar en el territorio de Luisiana. Porque si una simple carta comercial redactada en 1797 encierra en sus pliegues el fracaso simultáneo de 3 potencias imperiales y la reescritura del mapa del continente norteamericano, la pregunta es evidente. Cabe preguntarse genuinamente qué oscuros y profundos abismos morales y financieros nos aguardan al abrir los siguientes diarios de este implacable exilio. Gracias por su atención, esperamos que lo hayan disfrutado y manténganse en sintonía para el próximo episodio.